Tras varios meses de recesión económica, el desafío del nuevo gobierno es retomar el crecimiento. Lenín Moreno ha ofrecido mejorar los índices de empleo, aunque para ello el apoyo al sector empresarial es fundamental. ¿Cuál es el modelo productivo que tiene en mente el nuevo mandatario? Sin duda, al gobierno de Lenín Moreno se le evaluará por su capacidad de enderezar la economía ecuatoriana. La tarea no pinta sencilla, pues están pendientes reformas legales y políticas de confianza que mejoren la producción, aunque muchas de ellas vayan en contra de la ideología. En el programa de hoy trataremos de identificar las urgencias que tiene el país en materia económica para saber si las promesas y proyectos del próximo mandatario son políticamente correctos. Hoy están con nosotros Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano; Edison Garzón, director nacional de la iniciativa Proponle al Futuro, que apoyó la campaña de Lenín Moreno a la presidencia de la República. También nos acompañan Bernardo Acosta, analista económico, consultor y catedrático universitario; y Marco Carrión, presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha. Gracias por estar con nosotros en Políticamente Correcto. El de hoy será un programa para hablar de la economía y de los desafíos que tiene el próximo gobierno a la hora de superar la crisis, la recesión o las distorsiones que nos dejó un modelo sustentado básicamente en la inversión pública. ¿Hay en Lenín Moreno la posibilidad de dar giros importantes en esta materia? Pues bien, Claudia Roura ha recogido 7 promesas del futuro presidente. Las promesas de Lenín Moreno en materia económica. 1. Mantener la dolarización por ser el sistema monetario que gusta a los ecuatorianos. 2. En los 5 primeros días de su gobierno creará un consejo consultivo tributario y productivo con los empresarios. Hay que hacer un acuerdo, un gran acuerdo con el sector productivo, por la inversión, por la producción, por el empleo. 3. Reestructurar la deuda pública. Moreno dijo que hay varios actores internacionales interesados en dar préstamos a mejores plazos y con menores tasas. 4. Generar empleo desde el sector público con la construcción de 350,000 viviendas. 5. Aumentar el bono de desarrollo humano de $50 a $150 para proteger a las familias en extrema pobreza. 6. Crear el Banco del Pueblo que otorgará microcréditos con 0 y bajo interés. Es hora de regresar los ojos al campo. No es fácil porque llevamos mucho tiempo de atraso en el trabajo que los gobernantes deben hacer hacia el campo. 7. Entregar créditos de hasta $15,000 para jóvenes emprendedores, otros para los exportadores y crear un fondo para créditos en el sector turístico. Bien, empecemos. Ingeniero Carrión, ¿ve usted en la agenda económica de Lenín Moreno una propuesta alentadora que nos permita tener confianza y sobre todo sentar confianza en el sector productivo? Bueno, muchísimas gracias la invitación. Nosotros hemos venido trabajando anteriormente con el gobierno nacional, y no solamente con el gobierno nacional, sino con el gobierno local también, a través del municipio, con el gobierno provincial, con algunas provincias como Esmeraldas, para hacer propuestas desde el lado del sector de las pequeñas y medianas empresas a nivel nacional. Vemos, sobre todo con un profundo interés, el tema del acercamiento que quiere hacer el presidente electo, Lenín Moreno, con el sector productivo. Fundamentalmente con el sector productivo que mantiene el empleo, como son las pequeñas y medianas empresas a nivel general. Ese es un giro, perdón que le interrumpa, ese es un giro, una novedad dentro de lo que ha sido la política de acercamiento con los empresarios del gobierno anterior. No le vemos un giro, sino más bien yo le consideraría como algo positivo desde el punto de vista, desde la generación de empleo que tanta falta va a hacer en este periodo que se viene, porque el periodo que viene pues es sumamente complejo para el Ecuador. Eso nosotros lo entendemos y creemos que desde ese punto de vista
tiene que anclar el gobierno todas las políticas económicas para desarrollar a nuestro sector, al sector productivo en general, no solamente pequeñas y medianas, sino al sector productivo en general. Y en eso coincidimos grandemente con las políticas y las propuestas que tiene el presidente Lenin para este próximo periodo. Por ejemplo, ¿cuáles? Enuméreme brevemente cuáles son las Por ejemplo, el Consejo interesantes. Consultivo, que me parece muy importantísimo, es decir, no que no se le tenga al presidente secuestrado de alguna manera por mandos medios, sino más bien que se abra la participación, espacios de diálogo con el Consejo Consultivo, reformas tributarias que se puedan hacer para mejorar la productividad, el tema de capacitación, por ejemplo, para las empresas, que tanta falta hace para generar empleo de calidad y para generar industrias de calidad. Nosotros le apuntamos mucho al empleo a través de la calidad. Perfecto. Roberto Aspiazu, al menos el compromiso que marca Lenín Moreno de mantener la dolarización podría alentar y darle un respiro a la empresa privada. ¿Cómo mira usted esta posibilidad de que la dolarización tambalee por efectos de una crisis más que por decisiones políticas? Yo no creo que la dolarización vaya a tambalear. En realidad es un tema que yo pienso que no debería ser objeto de controversia. Finalmente no estamos atravesando un buen momento económico, pero tampoco para cuestionar el sostenimiento no de la dolarización. Yo daría eso por hecho. Es decir, el Ecuador saldría hipotéticamente de la dolarización en el momento que esté total y absolutamente quebrado, y ese no es el estado de cosas. Y esa en la salida actualidad sería totalmente traumática. Yo descartaría el tema. Yo creo que vamos a seguir por la senda de la dolarización. Destacar el hecho de que me parece que el nuevo gobierno tiene que trabajar en la reactivación económica, porque durante la campaña han venido manejando el discurso que ya estamos en fase de recuperación, pero desde nuestro punto de vista eso no corresponde a la realidad. 2017 se está perfilando muy parecido a 2016. El proceso de contracción económica de alguna manera continúa. Al parecer tiende a atenuarse, pero las perspectivas no son tan saludables en términos que el Fondo Monetario Internacional hace muy poco destacó que la economía en el presente año se va a contraer 1.6%, lo cual contrasta con lo que indica el Banco Central, que supuestamente proyecta un crecimiento de 1.4%. De eso vamos a hablar más adelante. Yo quería hacer una precisión. En El Comercio hay una entrevista de Richard Martínez, presidente de la Cámara de la Industria, y él dice que dentro del diálogo, porque hay una coincidencia, ¿no?, con lo que mantiene el ingeniero Carrión, de que hay un espacio de diálogo y que Lenín Moreno al menos está abierto a esta posibilidad. Richard Martínez dice que es importante que el gobierno dé señales claras de fortalecer el esquema de dolarización, y dentro de ello él considera que temas como el dinero electrónico o el timbre cambiario no deben tener tanta fuerza, pero a la revista Vistazo, Fander Falconi, que es uno de los economistas cercanos al gobierno, habla del dinero electrónico como una de las mejoras tecnológicas que puede haber en materia financiera. Vamos por partes. El dinero electrónico finalmente es apenas un medio de pago, ni más ni menos, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, en la medida que funcione, tiene que tener su contraparte en cuanto a que la liquidez esté totalmente garantizada por parte del Banco Central. En lo que eso se refiere siempre hay la suspicacia relacionada al hecho de cómo se viene manejando la Reserva Internacional y el descalce que está habiendo, particularmente con la Reserva Bancaria Privada. Pero frente a esa realidad, Mire, yo creo que lo principal es un shock de confianza que yo creo que puede darse en la medida de que se produzcan los nombramientos en los puestos claves, por ejemplo, en el área de la producción, el área económica. Esas designaciones son fundamentales. Es importante traer de afuera a muchos profesionales que de pronto no forman parte de Alianza País. Es decir, tiene que haber una renovación. No puede ser la misma gente. Tiene que haber un refrescamiento de líneas. Porque hasta ahora, en estos 10 años de gobierno, lo que ha habido es un régimen endogámico, en términos que la misma gente ha estado rotando en los mismos puestos, y creo que dadas las circunstancias y ante el hecho de la transición, necesitamos gente nueva que le aporte al nuevo régimen una visión estratégica en lo político y en lo económico diferente a lo que ha sido hasta este momento. Para dar el paso al señor Garzón, ¿no cree usted que el acercamiento que ha tenido Lenín Moreno con el ministro Varoufakis de Grecia, que propuso en un momento para Grecia la salida del euro como una posibilidad de dejar la crisis agobiante que tiene ese país, no le genera problemas? No, yo creo que eso es entrar en un tema meramente especulativo, noticioso. Yo creo que eso no hace objeto, no creo que estemos caminando de ninguna manera en esa dirección, así que yo creo que lo principal en estas semanas previas
previas a la transición política el 24 de mayo es conocer quiénes van a acompañar a Lenín Moreno en su gabinete ministerial, en el equipo de gobierno, donde nosotros pensamos que tiene que haber una importante renovación. Ese es el mensaje principal. Muy bien. Edison Garzón, ustedes firmaron una iniciativa, un compromiso con Lenín Moreno desde los días de la campaña. Ustedes se sumaron a su proyecto de cambio. Pero yo veo en los compromisos que ustedes tienen que no hay mayor preocupación, no hay mayor referencia por el manejo macroeconómico del gobierno, de las decisiones que debería tomar Lenín Moreno en esa materia. ¿Qué tipo de esperanza y de confianza le deja a usted este nuevo gobierno? Bueno, gracias por la invitación, encantado de poder compartir este panel con todos ustedes. Yo soy Edison Garzón, antes de ser director del colectivo Proponle, yo soy un empresario, dirijo ya una compañía de 50 años. Somos las empresas más grandes, de las 300 empresas más grandes del país. ¿Por qué he fundado el colectivo Proponle? Justamente porque creemos que quien se queda en la crítica se estanca y quien propone es quien avanza. Y es por eso que una vez que tuvimos un diálogo con el licenciado Lenín Moreno, antes que fuera candidato, él fue capaz de generar confianza. Yo lo conocí en Nueva York, en el American Council. Fue el único ecuatoriano que estuvo con él. Afortunadamente, pero desafortunadamente no, porque me hubiera encantado que estén todos los 16 millones de ecuatorianos. Los contactos que ustedes tuvieron con Lenín Moreno fueron a partir de los diálogos de iniciativas público-privadas que inició Vinicio Alvarado. No, para nada. Déjame contarte. Yo lo conocí en los Estados Unidos, cuando él promocionaba el Ecuador en el American Council. Junto conmigo estuvo una persona de un banco de Japón, en el cual decía, después que acabó Lenín Moreno, decía, la confianza que esta persona genera va a ser suficiente como para nosotros poder invertir. ¿En qué resume usted esa confianza? ¿Qué tipo de propuestas deja Lenín Moreno para su gobierno que le generen a usted confianza? Básicamente, el establecer un puente de diálogo con nosotros los empresarios, que quizá antes no estábamos bien comunicados. Hoy él ha abierto y ha dicho nada para los empresarios sin los empresarios. Muestra de aquello es que la primera reunión que mantuvo, una vez que fue ya presidente electo, fue con los empresarios. En Guayaquil nos reunimos con más de 600 empresarios, donde él expresó su mensaje y transmitió que creará el Consejo Consultivo de la Producción, del cual lo estamos trabajando y se está estructurando, donde van a ser partícipes todas las cámaras, todos los sectores de la producción. Donde no se está hablando de cómo se está manejando la deuda externa, de las políticas macroeconómicas que tiene que tomar el gobierno. Tienen una visión más bien muy positiva, propositiva, pero yo no le encuentro mayor condumio en cuanto ya a temas puntuales. Carlos, yo no soy ni funcionario del gobierno, no soy funcionario de Alianza País tampoco. Lo que sí sé es que se está trabajando y justamente no le corresponde al licenciado Moreno ahora mismo salir a dar cifras cuando no ha iniciado su gobierno. Lo que sí conozco es que está preparando un equipo justamente, y coincido con lo que dice Roberto, en el cual se renove y se ponga personas claves para dar ese shock de confianza que necesitamos todos los empresarios. Bernardo Acosta, Roberto Aspiazu hablaba hace un momento de que es necesaria una renovación en las cabezas que manejen la economía con el próximo gobierno. Pero no solo eso, deberían haber unos compromisos también de cómo manejar ya los índices y las políticas fiscales. ¿Qué tipo de confianza puede generarte en ti estas promesas que ha hecho Lenín Moreno a lo largo de esta campaña y este periodo de transición? Creo que es importante separar la campaña del periodo una vez que el señor ha sido nombrado presidente electo. En campaña se escuchan muchas cosas. El señor Guillermo Lasso proponía la reducción o eliminación de 14 impuestos. El señor Mauricio Pozo, una de las personas que más conoce la economía, proponía el incremento salarial. Son cosas que en la práctica tal vez no eran viables. Y el señor Lenín Moreno propuso una cantidad de cosas, los acabamos de escuchar en el segmento que pasaron, que tampoco son viables. Creo que es práctico, creo que sería conveniente olvidarnos de esos ofrecimientos de campaña, ponernos a ver las cifras de las cuentas fiscales, con cuántos recursos cuenta el Estado, de la deuda pública para ver qué se puede hacer en esa materia, y una vez que se tenga claridad al respecto, hacer unas propuestas concretas, hacer un plan de gobierno. ¿Ese plan está claro, se está en construcción? ¿Cómo están siguiendo los analistas económicos ya las primeras decisiones que debería tomar Lenín Moreno? Yo coincido con lo que se ha dicho en esta mesa. Es muy importante dar señales claras que generen confianza. Coincido con Roberto, la primera señal va a ser la conformación del gabinete. ¿Quién va a conformar el gabinete? Porque ese nombre, o esos nombres, mejor dicho, nos van a decir, oiga, aquí hay apertura,
Aquí hay ganas de un cambio, de tomar en cuenta distintas opiniones, de implementar políticas más amigables con la empresa privada, etcétera, o lo contrario. Tal vez hay una amenaza a la dolarización que acaban de hablar. Tal vez parece que se quiere alentar más el uso del dinero electrónico sin las reservas suficientes. Entonces, creo que los nombramientos va a ser la primera. Bernardo, me tengo que ir a un corte. Te doy la palabra al volver para comparar no solo los anuncios del presidente entrante, sino también los anuncios que hace el presidente saliente de cómo termina la economía luego de 10 años de correísmo. Vamos a un corte comercial. Después del corte, Rafael Correa dice que entregará a un país con una economía estable y en crecimiento. Analizaremos cuál es el país que deja el presidente saliente. En las últimas semanas, el presidente Correa ha asegurado que dejará la mesa servida al próximo gobierno. Antes de hablar de este tema con los invitados, escuchemos lo que dijo el mandatario. Créame, cuando mejor hemos gobernado ha sido los 2 últimos años, en que no han pasado las 10 plagas de Egipto. Pero hemos superado la recesión sin paquetazos, sin masacrar a los más pobres como se hacía antes, y hoy tenemos una economía en franco crecimiento. Así que le vamos a dejar al próximo gobierno una economía en crecimiento y estabilizada. Bernardo Acosta, ¿se puede hablar de una economía en crecimiento y estabilizada cuando el Fondo Monetario, recopilando la versión de Roberto Aspiazu, prevé un crecimiento de menos 1.6% para el 2017 y la CEPAL algo más tibio del 0,6%? No se puede hablar de una economía en crecimiento y estabilizada cuando en el año 2016 la economía decreció por primera vez desde que nos dolarizamos 1,5% y el pronóstico para este año es un decrecimiento de 1,6%. No se puede hablar de una economía en crecimiento y estabilizada, cuando el déficit fiscal del año 2016 fue del 7% del PIB. 7% del PIB. Creo que es importante darnos cuenta cuánto significa eso. Para que tengamos como contexto, la Unión Europea les impide a los países miembros tener un déficit fiscal superior al 3% del PIB. Nosotros tuvimos uno del 7% del PIB y desde el año 2009 hemos tenido déficit fiscal. Corrígeme, pero el próximo presidente, Lenín Moreno, tendría que tener unas necesidades de financiamiento superiores a los 8.000, casi 10.000 millones de dólares. Sin duda, superiores a los 10.000 millones de dólares. ¿Eso qué significa? Eso significa un montón de plata de endeudamiento en el año 2017 y no tenemos fuentes de financiamiento. Entonces, hay un problema China siempre severo. será una opción. Sí, pero solo quiero terminar la reflexión. Economía en crecimiento no está en crecimiento. Estable no está inestable. Y además, para empeorar la situación, los costos de producción en el Ecuador se han encarecido dramáticamente. Entonces, las exportaciones están encontrando un techo para encontrar mercados y, por lo tanto, tenemos una economía en estancamiento que destruye empleos, tenemos unas cuentas públicas desequilibradas con déficits importantes y tenemos además un sector productivo poco competitivo como consecuencia de las políticas públicas. Perfecto. Ingeniero Carrión, luego de estos meses de recesión o crisis o de recuperación, ya al final, como quiera llamarlo el presidente de la República, Moreno se topará con unas pequeñas y medianas empresas golpeadas. ¿Qué le faltó a Correa en este punto? Bueno, primero, el déficit en realidad para este periodo, cuando entra Lenín Moreno, yo escuchaba que no era 7%, era 7.5% del PIB. Esos son 7.500 millones de dólares más o menos en déficit. Y eso ¿Preocupante tiene, o no? Sí, es una cifra bastante grande, pero hay que trabajarla bastante fuerte a través del sector productivo. Y es por eso que el gobierno tiene que mirar definitivamente al sector productivo cómo va a trabajar. Y es ahí donde entran las pequeñas y medianas empresas, lo que usted mencionaba. Se menciona siempre que el 99% de las empresas del tejido empresarial ecuatoriano las representa el sector de las pymes. Entonces, si representamos realmente ese 99%, es ahí donde nosotros tenemos que actuar. El gobierno tiene que actuar con unas políticas muy claras de dar señales por ejemplo, de recuperación económica. Solo por poner un ejemplo, en Taiwán son alrededor de 1.521.000 empresas pymes. Acá en el Ecuador estamos hablando de 491.615 empresas más o menos que existen. Es decir,
siendo un país más grande, tenemos mucho menos en empresas que están consolidadas. Eso significa que hay un gran trabajo que tiene que hacerse desde el sector de las pequeñas y medianas empresas. Hemos venido trabajando... Sí, ingeniero, sí, para un poco seguir con la conversación. Ustedes, mejor dicho, la economía en este país en los últimos años ha sido muy dependiente del sector público. Es decir, las pymes y las pequeñas y medianas empresas, empresas grandes, han podido crecer en función de cuánto dinero ha puesto el Estado en la economía a través de mega inversiones o de controlar muchos sectores que podrían más bien manejarlo con una dinámica propia de la empresa privada. Es decir, ¿hay las condiciones para que la economía ecuatoriana permita a las pymes crecer por fuera de la inversión pública? Yo creo que se está trabajando en ese sentido. No tenemos las condiciones totalmente para decir vamos a un mercado en el cual todas las pymes pueden atender internamente o pueden exportar. Ese es un trabajo que se tiene que hacer de manera conjunta, no solamente desde el sector público. Tenemos que hacerlo desde el sector privado en conjunto con el sector público y en conjunto con la academia. Eso es importantísimo. Yo ponía el ejemplo de Taiwán porque traía alusión al ejemplo de Taiwán, por poner un ejemplo, porque trabajan con la academia, trabajan con la universidad para toda esa serie de emprendimientos, desarrollarlos en conjunto. Ahí el Estado inyecta 8.000 millones de dólares a las pymes en temas de acompañamiento, en temas de inversión, en temas de créditos, en temas de infraestructura de laboratorios, por ejemplo, para lograr certificar algunos productos con calidad. ¿Cuánto debería inyectar el gobierno ecuatoriano, por ejemplo, para tener un mejor desempeño, un mejor aliento a las pymes? Yo no pudiera decirte en realidad cuánto debería inyectar porque depende todo del nivel de endeudamiento que tenga el Estado en este momento, que hablamos más o menos que son de 8.000 millones. Realmente no va a haber dinero para esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a ver nosotros también unas fuentes de dónde tratar de generar ese dinero. Y hay una fuente ahí que es el sistema de compras públicas. Solo por poner un ejemplo, el sistema de compras públicas compra 10.000 millones de dólares, el Estado. 10.000 millones de dólares el Estado, de los cuales más o menos son 3.000 millones de dólares que ha comprado el Estado a pymes. Podría crecer más. Hay que duplicarlo en realidad. Y ahí hay un esfuerzo, y ahí tiene que haber un esfuerzo sumamente grande de las pymes. ¿Cómo? Asociándose, trabajando de manera conjunta. Entre pymes. En consorcios, por ejemplo, que va a permitir apalancar a las empresas y empezar a desarrollar proyectos grandes. Ok, le agradezco. Edison Garzón, las alianzas público-privadas que trataron de impulsar desde el gobierno, luego de que empezó ya la caída del precio del petróleo y se empezó a ver la necesidad de darle un nuevo giro a la economía, no dieron los resultados esperados. Hemos visto que los presupuestos del gobierno central para inversión tuvieron que caer en un 20%, me parece que en los últimos años, en relación a los presupuestos de gastos corrientes que no cayeron tanto. Es decir, ¿de qué manera ustedes que están promoviendo una nueva alianza público-privada va a tener buenos resultados con un gobierno que todavía tiene que administrar estas cifras negativas en la economía? Bueno, es importante destacar la apertura que ha dado Lenín Moreno a todo el sector empresarial, que nos llamen a un consejo consultivo donde topemos los temas más importantes de la economía, donde seamos parte de esa reactivación económica de alguna forma, si lo queremos ver. Y yo te digo, a ti, a todos los empresarios que están en esta mesa, que me acompañan, es importante que formemos parte de ese consejo consultivo. Ningún sector se parece a otro. No podemos hablar de un sector de alimentos, el mismo tratamiento darle a un sector automotriz, por ejemplo, de pronto a las pymes. Tenemos que hablar de lo que cada sector va a hacer. Y este consejo consultivo se lo va a hacer con cada sector de la producción. Y eso es algo importante. Es algo que como colectivo propusimos, firmamos un gran acuerdo donde le dijimos, seamos parte de ese consejo consultivo. Y el presidente está dando muestras de aquello. Está conformado el consejo consultivo donde lo conformará el sector privado. Sí, pero ese consejo consultivo tomará quizás meses y años en definirse, en definir las políticas, cómo darle agilidad. Mientras tanto vemos que por otro lado la economía se está cayendo. Creo que es importante cambiar el paradigma del ver para creer. Yo creo que hay que creer para ver. Es importante saber que el consejo consultivo al día 1 estará conformado y todos estaremos haciendo parte de eso. Y al ser manejado por el sector privado, tendrá mucha más ejecutividad para poder dar seguimiento a todos aquellos cambios que necesitamos. Roberto Aspiazu, ¿queda realmente la mesa servida para el próximo gobierno y para el resto de los ecuatorianos, para toda la población, luego de estos 10 años del gobierno Correa? ¿En qué sentido de mesa servida? O sea, en la que economía. las cosas están marchando bien. No, eso no corresponde a la realidad. No hay recuperación económica, al contrario. Estamos en una fase de recesión que inició en 2015,
que continúa en 2016 y permanece en 2017, al punto tal que recordar que el año pasado tuvimos que contratar deuda pública por 13.600 millones de dólares. Es decir, la deuda es el factor que ha permitido que el impacto económico de la recesión no sea mayor. Pero resulta que este año, por ejemplo, necesitamos financiamiento entre por lo menos 10, 11.000 millones de dólares y no estamos seguros si vamos a lograr ese financiamiento porque el riesgo de país es muy alto, lo que supone tener que contratar esa deuda a costos elevados. Pero el presidente Moreno está diciendo que quiere buscar deuda barata para recomprar la cara y seguir manejando la política crediticia. Fíjese usted que ese fue un tema en el cual coincidieron los dos candidatos finalistas, Moreno y Lasso, en el sentido que era necesario reperfilar el pago de la deuda, porque hoy por hoy lo que estamos destinando al efecto de amortización de capital y pago de intereses representa mucho más que el presupuesto de educación y salud, que está en poco más de 6.000 millones de dólares el consolidado, cuando dicha amortización de deuda está en el orden de 11.000 millones de dólares. Entonces, evidentemente, hay un problema que tiene que ser inmediatamente atacado y resuelto en la medida de lo posible. El paquetazo que el presidente Correa dice que no la tomó su gobierno, tendría que tal vez tomarlo el próximo presidente. Eso no corresponde a la realidad tampoco, porque finalmente hemos tenido una veintena de reformas tributarias y todo ese incremento de impuestos finalmente no lo paga el empresario, lo paga el consumidor, de manera tal de que decir que no se ha afectado el bolsillo del ciudadano no corresponde para nada a la realidad. Edison Garzón dice que es necesario creer en la propuesta de diálogo del próximo presidente. Ustedes también están interesados en eso. ¿Estos temas deben estar en esta mesa consultiva? Yo creo en la propuesta de diálogo que ha hecho Lenín Moreno porque es una persona de naturaleza distinta a Rafael Correa. Él efectivamente es un hombre conciliador, de manera tal de que al tender la mano, obviamente nosotros estamos teniendo una acción recíproca para ajustarla y ver de qué manera podemos construir el país nuevo que de alguna manera estamos demandando, porque lamentablemente nos hemos pasado 10 años confrontando, de manera tal que ya es hora de tener, Roberto, como digo, espacios en ese donde el diálogo permita construir tiene país. que debatirse en ese diálogo con empresarios, tiene que hablarse no solo de empleo, sino también de medidas macroeconómicas que le permitan al país sostenerse y darle credibilidad en los mercados internacionales. Sí, la gama es bastante amplia, hay que hablar del tema tributario, hay que hablar del tema laboral, el tema comercial, es decir, la gama es bastante amplia. Evidentemente hay que analizar en términos macroeconómicos la sostenibilidad del gasto público, porque estamos viendo que en proyección de mediano y largo plazo eso no da para más, de forma tal que en el próximo cuatrienio de alguna manera tenemos que establecer un orden en lo que eso se refiere, porque no podemos continuar viviendo de la deuda. Perfecto. Nosotros nos vamos a un nuevo corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. En la mesa de Políticamente Correcto veremos qué medidas necesita el aparato productivo para un mejor desempeño. No se desconecte, regresamos con más. En los últimos meses, el gran debate sobre el futuro económico del país se ha centrado en los indicadores de las cuentas estatales, la deuda, el crecimiento, el gasto público o el déficit fiscal. Pero ahora que se habla de fortalecer al aparato productivo privado, es preciso aportar con algunos datos al respecto. Claudia. Partamos del indicador más sensible de la economía de cualquier país, el empleo. El gobierno, en base a los últimos indicadores del INEC, reporta una reducción de la tasa de desempleo, que pasó del 5,7% de la población económicamente activa en marzo del 2016 al 4,4% en marzo de este año. Pero se puede asegurar también que en el Ecuador hay 377.799 subempleados más que hace un año. Aquello sin contar las otras clasificaciones de empleo no adecuado que afectan a casi 3 millones de ecuatorianos. En conclusión, el 61,5% de la población económicamente activa no tiene un empleo adecuado frente al 38,5% de quienes gozan de una plaza de trabajo con todas las de ley. Si el empleo no marcha bien en el Ecuador, ¿es porque a las empresas privadas en general tampoco les va bien? Es una conclusión válida, tomando en cuenta que, según el mismo INEC, 9 de cada 10 empleos en el Ecuador se genera en una empresa privada y 1 en el sector público. Por eso el desafío que tiene el presidente electo Lenín Moreno
es mejorar las condiciones productivas para las empresas de todos los tamaños, sobre todo porque los costos de producción en la industria ecuatoriana son más elevados que en otros países de la región. Veamos 3 indicadores. El salario básico en Ecuador entre el 2006 y el 2017, por ejemplo, se incrementó en un 134%, cuando en este mismo periodo en Colombia lo hizo en un 80% y Perú en un 70%. Además, las políticas laborales se volvieron más rígidas en cuanto a los costos de la terminación de la relación laboral. Por otro lado, el costo de combustibles industriales como el diésel y el búnker se incrementaron en los 2 últimos años en un 77 y 51% respectivamente. Además, el costo de la energía eléctrica subió en un 50% entre el 2014 y el 2016. La carga tributaria también pesa en las empresas ecuatorianas, sobre todo en el pago del anticipo del impuesto a la renta o en el encarecimiento de un grupo de materias primas y bienes de capital que vía salvaguardias incrementaron los costos de producción. Claudia, ¿y por qué? ¿Y por estas razones las empresas ecuatorianas es que son menos competitivas que otras de la región? En efecto, Carlos, el reporte de competitividad global no pone al Ecuador en los puestos estelares. En el periodo 2016-2017, Ecuador figura en el puesto 91 de 138 naciones. En este indicador, el país cayó 20 puestos en 4 años. Bien, Edison Garzón, en sus conversaciones con Moreno, Propone al Futuro, este colectivo que usted lidera, le hacen una apuesta encomiable al empleo, que me parece que es importante. Es decir, ver que los empresarios busquen en mantener las plazas de trabajo y crear más para darle una mayor sostenibilidad a toda la economía ecuatoriana. Pero ¿no es más bien el empleo la consecuencia de unas empresas privadas sólidas? Es decir, que no podríamos atacar necesariamente el factor de desempleo mientras no ayudamos a los otros factores que le permiten a las empresas privadas ser más solventes, ser más grandes y tener más contrataciones. Creo que es importante determinar el timing en el que estamos, el tiempo. Si ha existido una desaceleración económica, existe un desempleo. Y nosotros hemos firmado el acuerdo por la producción, inversión y el empleo. Creemos, así como se mencionó, que tenemos un anticipo del impuesto a la renta, el cual muchas de las veces no es coherente con la actividad del sector, dadas las circunstancias económicas. Entonces hemos dicho nosotros, ¿por qué no cambiamos ese anticipo del impuesto a la renta, lo reformamos y comenzamos a construir empleo de inmediato? ¿Esa era idea de ustedes o era del presidente Lenín Moreno cuando candidato? Porque yo lo escuché a él hablar de negociar con el anticipo del impuesto a la renta. Justamente fue una idea que el colectivo, este grupo de empresarios con conciencia social, decidimos hacerle al presidente, porque también hablamos que no podemos... ¿Están asesorando al presidente ustedes? No, eso no, dándole buenos consejos. Yo creo que esa es la mano tendida que él ha dicho y la capacidad de escuchar, de discernir y de darse cuenta de cómo, por dónde debe ir la economía, es justamente lo que yo mencionaba hace un momento. Ya la economía ha sido conducida de alguna forma por el gobierno durante los últimos 10 años y creo que hoy lo que Lenín Moreno está intentando hacer es entregar la posta al sector productivo para que la economía sea liderada por el sector productivo. Nosotros generamos 9 de cada 10 empleados en el país y eso es importante que nosotros, los empresarios, todos unidos, pongamos el hombro para sacar adelante al país. Nosotros somos quienes vamos a llevar al Ecuador al siguiente nivel. Bien, Roberto Aspiazu, vemos los costos laborales y de competitividad que tiene Ecuador y sobre todo que son muy altos en relación a otros países de la región. Hay un grupo de empresarios que habla incluso del salario del desarrollo, es decir, ¿se puede pensar en mejorar el desempeño de la actividad privada manteniendo los salarios rígidos en dolarización que tiene Ecuador? Pero yo quiero empezar refiriéndome a las cifras de empleo que presentamos al inicio de este segmento, porque creo que eso es muy importante. Y valida el argumento en el sentido de que no estamos en una etapa de crecimiento o de recuperación económica, como dice el gobierno saliente, sino todo lo contrario, porque resulta que el desempleo ha bajado 1.3%, pero el subempleo ha aumentado en términos numéricos en 378.000 personas y el empleo formal ha caído en 38.000 plazas en el último año. Entonces, sencillamente, eso no admite discusión alguna. El país no tiene un buen desempeño en lo que se refiere al mercado laboral, que de paso se ha dicho está regresando a indicadores que teníamos en el 2007, de manera tal que no tenemos
una década ganada, sino que en lo que esto se refiere, pues obviamente una década perdida. El tema del costo laboral es preocupante, indiscutiblemente, pero yo diría que lo principal es que hay que ir pensando en una nueva legislación que vaya creando diversas modalidades de contratación, eso es lo fundamental. Se cometió un error en 2015 cuando se eliminó el contrato a plazo fijo, que permitía contratar por un año renovable por un año más, que era un mecanismo bastante utilizado por las empresas. Ahora apenas es el periodo de prueba de 3 meses y luego de los 90 días ya es un contrato indefinido de trabajo. Entonces hay que ir repensando qué reformas laborales tienen que ser introducidas. Como por ejemplo, no son de conciencia social, como dirían por ejemplo, no nos pongamos en ese plan de ideologizar esta discusión porque no cabe. Porque es un si gobierno usted me ideológico, pregunta a mí Roberto, que debemos volver al trabajo por horas, evidentemente, debemos volver al trabajo por horas de conformidad a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo. Pero se satanizó ese tema. Perdóname que lo interrumpe. Hoy por hoy, Ecuador es uno de los pocos países del mundo que no tiene trabajo por horas. Entonces, ese es el tipo de temas que tenemos que poner sobre la mesa para iniciar una discusión constructiva y buscar las soluciones que corresponden. De eso se trata. No estamos nosotros de ninguna manera en la posición de que hay que reducir salarios, ni mucho menos, que en último tiempo se han venido ajustando en promedio por encima del índice inflacionario. En último tiempo, debido a la recesión, a la contracción de la economía, dichos incrementos se han ajustado únicamente a la inflación. Bernardo Acosta, ¿es posible ver en la reforma tributaria una manera de ayudarle a que las empresas ecuatorianas se vuelvan más competitivas sin tener que afectar la parte más sensible, que es el tema del empleo? Hay dos problemas que van en dirección contraria. El uno es que las empresas tienen una carga tributaria muy elevada, entonces sería conveniente reducir esa carga tributaria, pero el otro es que el sector público está absolutamente desfinanciado. Entonces no es conveniente reducir la carga tributaria porque se le desfinancia aún más al sector público. Ya van a caer 2 puntos del IVA, ¿no? Por ejemplo. Público. Entonces, yo lo que creo, Carlos, es que lo deseable en este momento es hacer una reforma tributaria. Este gobierno ha hecho 26 reformas tributarias legales, además de los cambios de reglamentos, resoluciones, circulares y demás. Una reforma tributaria que se la va a dejar, no se va a volver a cambiar el régimen tributario a lo largo de los 4 años y que debe concentrarse sobre todo en la eliminación de tributos que distorsionan la actividad. El impuesto a la salida de divisas es un desincentivo para la entrada de divisas. ¿Pero no mata la dolarización? No, de ninguna manera. Todo lo contrario, más bien van a venir más recursos frescos. Y el anticipo del impuesto a la renta que se ha mencionado aquí, que además es perverso porque afecta más a las empresas que más problemas están enfrentando en este momento de falta de liquidez. Entonces, simplemente para concluir, una buena reforma tributaria que elimine los impuestos distorsionantes y que permita que el sector público siga manteniendo el mismo nivel de recaudación, sería lo conveniente. Las empresas se van a ver beneficiadas y el sector público no se va a ver afectado por menores ingresos. Y, ingeniero Carrión, ¿cuál es la parte más golpeada de las pymes dentro de estos problemas de competitividad? Bueno, antes que nada yo sí quisiera abonar también sobre el tema del empleo que se conversó. Es decir, mira, el contrato de aquí a 3 meses y que después automáticamente es indefinido, sí afecta. Y nos ha afectado bastante grande, por ejemplo, al sector de las pymes fundamentalmente, porque las pymes son empresas familiares. Y normalmente las pymes no contratan por 3 meses. Es difícil porque tú tienes que capacitar a la gente, tienes que volverle más operativa, más competitiva. Eso significa una inversión del pequeño o mediano industrial en capacidad, en talento humano para que puedan operar algunas empresas. Entonces eso, si vas a cambiarle de aquí a 3 meses, no podemos darnos ese lujo. Las empresas no pueden trabajar de esa manera. Las empresas más golpeadas han sido fundamentalmente las que no le han aportado a ese talento humano y al tema de la inversión en cuanto a tecnología, que también de alguna manera algo se ha conversado aquí en este panel. Es necesario invertir en las empresas también en inversión en cuanto a tecnología, porque eso también te marca a la empresa cómo vas a trabajar de manera proactiva y bajas costos operativos. Eso es fundamental. Cuando yo conversaba del tema de los 8.000 millones de dólares que se inyecta, es justamente eso, empezar también a generar una confianza donde el empresario puede invertir en tecnología y pueda traer tecnología nueva, ¿no es cierto?, con mejores condiciones
para invertir y tener un espacio donde tú digas vamos a trabajar de aquí 20, 10 años y tienes un producto final terminado en óptimas condiciones. Me gustaría insistir luego del corte, ¿cómo podría el gobierno, el Estado, el sistema financiero darles 8.000 millones de dólares a las pymes para poder crecer? Pero eso lo vamos a ver luego del corte comercial y seguimos en Políticamente Correcto. Vea los programas de Políticamente Correcto en www.ecoavisa.com y síganos en Twitter, @políticacorrecta. Regresamos con más. Seguimos en Políticamente Correcto como todos los domingos a las 10:30 por la señal de Coavisa. Ingeniero Carrión, ¿cómo poder apoyar al sector de las pymes mediante créditos del sistema financiero del gobierno? Ahí podría surgir un mecanismo que les dé mayor competitividad como sector. Y por supuesto, mira, por ejemplo, nosotros hemos visto últimamente el nivel de endeudamiento que tiene el gobierno a través de la inversión, ni siquiera inversión, sino de los contratos con el Comité de Deuda. Por ejemplo, se contratan las centrales, se contratan las construcciones de hospitales y todo viene capital chino, con financiamiento chino. Ahí, por ejemplo, debería haber una política industrial, del sector industrial, que diga, por lo menos, el porcentaje de verificación de SEBAE, del valor agregado ecuatoriano, ese porcentaje debería venir desde afuera contratando a empresas nacionales. Ahí más o menos estás hablando de unos 1.000, 2.000 millones de dólares que puedes inyectarse al sector productivo de las pequeñas y medianas empresas. Por eso hablaba del tema de la asociatividad, porque aquí en el Ecuador hay empresas especializadas que trabajan de manera individual. Yo creo que colectivamente se puede lograr esto. Y por eso hemos trabajado, por ejemplo, en el tema de la catalogación de productos de manera consorciada, que lo estamos impulsando bastante a través del servicio de contratación pública. Yo hablaba en principio de 3.000 millones de dólares del año 2016, pero en los últimos dos años se han contratado 6.000 millones de dólares a las pymes. Eso, por ejemplo, son 6.000 millones de dólares que inyectas internamente para que haya un flujo de trabajo interno. Eso no se va afuera. ¿No es cierto? Esa es la una. El otro, cuando hablábamos, por ejemplo, del anticipo al impuesto a la renta, nosotros tenemos una propuesta específica que es la siguiente. Es la que en vez de tener ese dinero y anticiparlo, sea al impuesto a la renta o al anticipo al impuesto a la renta, se pueda cotizar en bolsa a las empresas, abrir acciones y se puedan cotizar en bolsa. Eso genera liquidez a nuestras empresas porque cualquier persona puede comprar acciones de una determinada empresa, esa empresa recibe ese dinero y puedo ponerlo en el flujo para tener como es liquidez para las empresas. Bien. Bernardo Acosta siempre ha dicho que las industrias y las empresas ecuatorianas no pueden crecer y dinamizar la economía ecuatoriana si no se abren al extranjero, si no mejoran los niveles de exportación. ¿Cómo lograr que Lenín Moreno asuma este desafío tomando en cuenta de que hay ya una puerta abierta que es la Unión Europea? Muy brevemente, por favor, Bernardo. Claro, es muy importante tener conciencia de lo que acabas de mencionar, Carlos. El Ecuador es un país pequeñito, entonces no resulta atractivo invertir en el Ecuador para solo vendernos entre los ecuatorianos. Lo atractivo es invertir en el Ecuador para producir en el Ecuador y vender al resto del mundo. Ahora, esto es muy difícil si es que no tenemos acuerdos comerciales con el resto del mundo. Yo creo que el mejor mecanismo que va a tener Lenín Moreno para poder abrirse al mundo, que es lo que requiere la economía ecuatoriana, es tener un diálogo institucionalizado, ordenado, coordinado con el sector empresarial. Bien, y en ese sentido, Edison Garzón, ustedes, veo yo que en este gran acuerdo por la inversión no toman en cuenta esta necesidad de abrirse al mundo a través de unas políticas de exportación más fuertes. Lo más importante es mantener el ingreso de dólares en la economía y es por eso que estoy seguro que el presidente electo, Lenín Moreno, dentro de la conformación de su gabinete pondrá a las personas claves para abrir justamente el comercio y ha mencionado, y lo dijo, que justamente quiere mejorar el comercio con los Estados Unidos de Norteamérica. En la primera reunión que tuvo con los empresarios, está dando muestras de que se quiere aperturar más la economía. Bueno, con Trump ahora va a ser un poco más difícil con el presidente de Estados Unidos, pero aquí la idea sería retomar una suerte de tratado de libre comercio que tanto se denostó en la época correísta. Los tratados de libre comercio, yo estoy en contra de ellos, yo creo que pueden arrasar a la agricultura, más sin embargo creo que los acuerdos comerciales como la Unión Europea son favorables. Yo mismo he estado listo, no he parado de invertir, he certificado a toda mi compañía con Global Gap y estoy mirando el mercado europeo, estoy listo para atacar ese mercado. Así que a las empresas tenemos que despabilarnos
relajarnos un poco, dejar de pensar que el Estado es el único que va a mover la economía y comenzar nosotros a actuar desde este consejo consultivo. Porque yo lo que más veo que aquí en esta mesa hay propuestas, hay ideas. Entonces invito a todos los empresarios a conformar Por ejemplo, y a construir Pablo Campana, que es parte del colectivo que ustedes tienen, ¿podría ser el ministro de Comercio Exterior? ¿Eso se ha escuchado? ¿Está ya eso ratificado? ¿Podría ser eso una señal de que el sector empresarial va a ponerse al frente del sector del comercio exterior? Y yo creo que para el Ecuador entero sería importantísimo que una persona como Pablo Campana llegara a formar parte del gabinete. No tengo esa información. Sería para nosotros un orgullo que una persona como tal llegue a conformar, porque sí creemos que justamente esas son las señales de shock que necesita dar el Lenín Moreno para que todo el empresariado se sienta... El colectivo Propone podría tener cuotas de gabinete en el gobierno sin ningún problema. ¿No tendrían ustedes problema en colaborar directamente ya en la política? Personalmente me gustaría quedarme a mí en la empresa produciendo los huevitos y siguiendo orientando. Pero te voy a decir una cosa. Nosotros lo más importante es que coordinemos ese consejo consultivo que lo firmamos. Nosotros no podemos quedarnos ahí frente a un empresariado y decir, oye, nosotros firmamos un acuerdo por la producción, inversión y el empleo y dentro del cual está la conformación de un consejo consultivo de la producción que no va a hablar solamente de temas tributarios, sino de temas normativos también. Acuérdate que va a estar articulado con el legislativo y con el ejecutivo, porque habrán cosas que saldrán de este comité que tendrá un consejero, que posiblemente es un miembro de Propone, consejero presidencial. Es lo que hemos planteado. ¿Para qué? Si es que es una orden de ejecución del Ejecutivo, baje directamente hacia un ministro. Pero si es una ley que se tenga que reformar a favor de los empresarios, que se lo haga. Entonces, la responsabilidad del colectivo Propone sí es velar por los intereses de ese Consejo Consultivo Empresarial. 10 segunditos para darle el cierre final a Roberto Aspiazu. Sí, bueno, está bien el Consejo Consultivo. Eso lo ha manifestado Lenin y nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Pero lo que se tiene que coordinar es a través también de los gremios. Es importante la institucionalidad, sino de qué estamos hablando. Es decir, hay gremios institucionales que han venido trabajando durante décadas de años. Eso es importantísimo. Hay una experiencia bastante grande, no solamente en el tema. Nosotros no somos políticos, pero somos muy técnicos. Y ahí es donde podemos nosotros aportar muchísimo en temas de producción al desarrollo de nuestro sector, que es lo que está en este momento de alguna manera Bien, Roberto, y en ese punto, el Comité Empresarial Ecuatoriano, ¿cómo mira la necesidad de fortalecer a las empresas privadas de cara a una mejor exportación y de un mayor dinamismo? Bueno, yo pienso que el acuerdo comercial con la Unión Europea, que entró en vigencia el 1 de enero del presente año, con las justas, marca un referente para efectos de que exista ya un patrón para efectos de futuras negociaciones, dígase con Corea, con Rusia, con Canadá. Evidentemente tenemos que avanzar en esa dirección. De hecho, destacar que justamente hace pocos días una misión empresarial estuvo visitando Washington, se reunió con el Departamento de Comercio, con el USTR, para ir explorando la posibilidad de un acuerdo comercial de alcance parcial con los Estados Unidos. Y la buena noticia es que hubo mucha apertura, de manera tal que entendiendo que el nuevo gobierno puede priorizar este tema, y así lo ha manifestado el presidente electo Lenín Moreno, pues yo pienso que hay un espacio para comenzar a trabajar inmediatamente, teniendo como referencia de que a final de 2017 vence el Sistema General de Preferencias, que beneficia aproximadamente al 11% de nuestras exportaciones a los Estados Unidos. Las exportaciones más sensibles, ¿no? De las exportaciones es un tema más sensible, sí, porque afectaría alrededor de poco más de 300 millones de dólares en exportaciones que tendrían que comenzar a pagar arancel. En flores serían, ¿no es cierto? No está en el paquete, porque el problema de las flores está dentro del segmento de los productos que estaban bajo el régimen ATPDA, que eso ya se perdió cuando Ecuador renunció unilateralmente allá por el 2014, si la memoria no me falla, y desde entonces pues se había aplicado una compensación, pero ya sabemos bien que por los problemas del fisco no se ha venido cumpliendo con ese ofrecimiento que oportunamente se hizo, pero el punto es, yo creo que con Europa ya hay una referencia, y fíjese usted la importancia, ¿no? Que las exportaciones bananeras han comenzado nuevamente a repuntar a ese mercado, porque obviamente hemos pasado de pagar 122 euros por tonelada de arancel, apenas 90 euros, y eso ya está marcando una diferencia. Estamos recuperando terreno. Bien, nosotros nos vamos a un último corte comercial y volvemos con la etapa de conclusiones. Gracias por estar en Políticamente Correcto. Estamos ya en la etapa de conclusiones. Marco Carrión, ¿qué medidas políticamente correctas debe tomar el próximo mandatario en materia productiva?
Bueno, lo que hemos manifestado aquí, un acercamiento profundo al sector productivo en general, ¿no? Esto, todas las empresas y a través de los gremios, que creo que es una parte fundamental. Además de eso, trabajar a través de las embajadas en el tema de exportaciones, por ejemplo, que todos los embajadores sean artífices y sean los promotores del desarrollo de los productos que se hacen aquí en el Ecuador, es decir, empezar a vender, no solamente estar en las embajadas tratando de lograr convenios o acuerdos, sino impulsar la producción nacional. Cuando nosotros estamos en las cámaras, por ejemplo, recibimos a muchos embajadores y lo primero que nos dicen es que ustedes necesitan que nosotros les abastezcamos, ¿no es cierto? Y de igual manera tiene que devolverse de esa manera. Yo creo que eso va a ser bastante positivo, sobre todo para la dolarización que aquí se tiene que seguir manteniendo en el Ecuador. Bernardo Acosta, ¿qué tipo de decisiones económicas debe tomar el nuevo gobierno? Hay 3 problemas económicos principales. La economía está en recesión, las cuentas públicas están desequilibradas y los costos de producción, como hemos mencionado aquí, están elevados. Lo que tenemos que hacer, o lo que tiene que hacer el próximo gobierno es, para empezar, aceptar el problema y enfrentarlo. Y eso tiene un costo político. Creo que todos los ciudadanos tenemos que estar conscientes de que este es un momento de sacrificios y de esfuerzos para todos, empezando por los gobernantes. Lo que debe hacer el gobierno es dar líneas claras de cuál va a ser su rumbo, dar señales claras, transparentar las cuentas públicas y decirnos por dónde va a ir el ajuste para que todos arrimemos el hombro. Edison Garzón, ¿cuál es su conclusión? Para sacar al país adelante no hace falta un gobierno de un tipo o de otro tipo. Tenemos que entender que los empresarios somos quienes generamos ese empleo. Invito a todos los empresarios una vez más a que formen parte de este Consejo Consultivo de la Producción, porque ahí vamos a poner nosotros las reglas claras y sobre todo las de largo plazo. Y vamos todos a trabajar en conjunto. Lo que yo he visto acá, que todos queremos a este país tanto y debemos ser gratos con él mismo. Así que a seguir trabajando con más ahínco, porque el presidente Lenín Moreno ha dicho nada para los empresarios sin los empresarios. Y esta es la muestra de mayor confianza que tenemos. Roberto Aspiazu, ¿qué es lo políticamente correcto? Yo diría, como dicen los angloamericanos, un fresh start, un nuevo comienzo en términos de nuevos términos de interlocución público-privados. Creo que hay que trabajar en la línea del ambiente de negocios, del imperio de la ley, de la seguridad jurídica, y en ese orden es muy importante ir desmontando paulatinamente el hiperpresidencialismo, devolviéndole a las funciones del Estado su autonomía e independencia. Eso es fundamental y no puede quedar soslayado. Aunque las reformas económicas nunca fueron el eje de la campaña de Lenín Moreno, el crecimiento y el fortalecimiento del aparato productivo se convertirán necesariamente en una prioridad si es que quiere tener Moreno éxito como presidente. Atrás quedaron los años cuando el gobierno podía darse el lujo de expandir el empleo público, advirtiendo que el motor de la economía estaba en el Estado y en sus materias primas. Y hoy, hasta los herederos de esa revolución ciudadana dicen que es el momento de la empresa privada. Que esta frase no sea únicamente un eslogan para pasar apuros políticos momentáneos, pues no hay país en el mundo que sea exitosamente económico sin la iniciativa privada. Nos vemos el próximo domingo. Con esta reflexión despedimos otro programa de Políticamente Correcto. Nos encontramos el próximo domingo, 10:30, por la señal de Coavisa.